Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 3, amenaza sísmica. Hasta los momentos hemos hablado de las medidas de los sismos, como la magnitud que representa la energía liberada, es una medida objetiva del tamaño de un terremoto. Hemos hablado de la intensidad que mide el efecto de los movimientos sísmicos, y desde el punto de vista de la ingeniería estructural, la ingeniería sismoresistente, nos interesa la aceleración, porque ella es la que requerimos para poder determinar la respuesta de las estructuras. La aceleración del terreno se mide por medio de instrumentos denominados acelerógrafos, los cuales dan lugar a los acelerogramas. Es un registro de aceleración contratiempo. Algunos acelerogramas son los siguientes. Estamos viendo entonces la aceleración del terreno obtenida en diferentes terremotos del planeta. El eje de tiempo está aquí abajo, va de 0 a 80 segundos. El eje vertical de aceleraciones está entre -1 y 1 G. Notamos, por ejemplo, a la izquierda y arriba el acelerograma del centro, obtenido en California en 1940, que es muy utilizado en los libros para describir un movimiento típico, un movimiento obtenido sobre terreno firme a una distancia de 10-12 kilómetros de un terremoto de magnitud 6 y algo. Notamos un poco más abajo el registro, el acelerograma del evento de San Fernando de 1971, también en California. La aceleración en este sitio excede 1 G. Todos estos son acelerogramas registrados en dirección horizontal. Vemos como algunos tienen picos elevados de poca duración, otros una gran duración y poca amplitud. El de aquí abajo que estoy indicando corresponde al evento sísmico de Chile del año de 1985, el registro obtenido en la estación de Yoyeo, y notamos su gran duración en comparación con estos otros registros de California. Estos de California, la mayoría de ellos están asociados a movimiento de transcurrencia, falla de San Andrés, mientras que este de Chile corresponde al fenómeno de subducción. Este es uno de los eventos de mayor duración que se han obtenido, ¿no? Notamos que la duración de este evento es del orden de más de un minuto, un poco más de un minuto, mientras que la duración de este evento en California, el centro, es de alrededor de 30 segundos y el de San Fernando es quizás unos 15 segundos. El otro evento que hay que llamar la atención es el de México, que está de último aquí abajo, el obtenido en Ciudad de México sobre terreno blando en el evento sísmico de 1985. Notamos cómo son ondas donde los pulsos de aceleraciones tienen mayor duración, es decir, son ondas donde el periodo predominante es un periodo mayor, de mayor duración que los periodos en los registros que hemos citado. Este es un efecto de los sedimentos blandos que hay en Ciudad de México. En la siguiente lámina destacamos que los registros, la aceleración del terreno tiene un carácter tridimensional. Este registro corresponde a un sismo en el Tocuyo en 1984. Aquí estamos viendo el registro original en negativo, tal como se registraban en esa época los movimientos sísmicos, y las tres componentes: la componente horizontal, que aquí se denomina longitudinal,
la otra componente horizontal que se denomina dirección transversal, ortogonal a la primera, y en el medio la componente vertical. Las aceleraciones registradas fueron en dirección horizontal .13g es la máxima y .27g en la dirección transversal, y la vertical tiene una aceleración máxima de aproximadamente .10g. Usualmente lejos de la fuente, lejos de la falla, las aceleraciones horizontales tienden a ser mayores que la aceleración vertical, pero cuando estamos cerca de la falla, la aceleración vertical puede exceder a la aceleración horizontal. La potencia de un movimiento sísmico, su severidad, depende entonces de la amplitud de las ondas, pero también depende de su contenido de frecuencias o de periodos, y también depende de la duración del movimiento. Y a su vez, estas características de ese movimiento están influenciadas por la magnitud del terremoto. A mayor magnitud esperamos mayores amplitudes y mayor duración. Está influenciada por el tipo de falla, sea transcurrente, normal, inverso o subducción. Está influenciada por la distancia a la falla. A mayor distancia esperamos una reducción en las amplitudes y un aumento en el contenido de periodos, y está influenciada también por la condición local. En sedimentos blandos esperamos predominancia de ondas de periodo más largo que en terreno firme o en roca. Esta figura nos ilustra el contenido frecuencial o el contenido de periodos para este registro típico del centro obtenido en 1940. Estamos viendo la amplitud de la transformada de Fourier graficada contra la frecuencia, que es el inverso del periodo. Aquí notamos que la mayor energía, las mayores amplitudes están en una banda entre 1 y 3 Hz, que equivale aproximadamente entre 0,3 y 1 segundos. Supongamos que ocurre un movimiento sísmico, un terremoto, y tenemos diversos instrumentos a diversas distancias de la falla, alrededor de la zona donde ocurre el terremoto. Uno de esos instrumentos produce este registro de aceleraciones. Tomamos la máxima aceleración, que en este caso es .32g, y si este equipo está a 10 kilómetros de la falla, podemos llevarlo en un gráfico de aceleración versus distancia a la falla. Tendríamos un punto a 10 kilómetros, .30g, tendríamos un punto dentro de esta figura que estamos construyendo. Si llevamos todos los puntos donde hemos registrado esa aceleración máxima del terreno, entonces notaríamos como lo que se denomina el fenómeno de atenuación. Es decir, en la medida que nos alejamos de la fuente sísmica de la falla, notamos como las aceleraciones van disminuyendo. Esta sería la atenuación para ese evento sísmico de magnitud 6. Un aspecto a destacar es la dispersión en estos valores de aceleración. Por ejemplo, para la distancia de 10 kilómetros notamos valores de aceleración en una amplia rango. Si calculáramos estadísticamente la media o la mediana de estos valores y repetimos el procedimiento para cada distancia, pudiéramos obtener una curva media o mediana, aquella que tiene 50% de probabilidad de ser excedida, que representaría la aceleración del terreno versus la distancia para este evento de magnitud 6. Igualmente pudiéramos entonces graficar la curva de la mediana más una desviación estándar, por ejemplo, o la mediana menos una desviación estándar. Estos se denominan modelos de atenuación. Si tuviéramos información para muchos eventos sísmicos y muchas magnitudes, podemos construir entonces modelos de atenuación como el descrito en esta figura. Estamos viendo las medianas de la aceleración del terreno versus la distancia a la falla en kilómetros para varias magnitudes.
Por ejemplo, en la magnitud 8 observamos cómo en los primeros kilómetros, desde 1 hasta digamos unos 4 o 5 kilómetros, hay muy poca disminución de la aceleración. Después de esos kilómetros sí existe una disminución sostenida, una atenuación en las amplitudes de aceleración. La misma observación se puede hacer para las otras curvas correspondientes a otros valores de magnitud. De tal manera que el efecto de la distancia es muy importante. Notemos que ya a 100 kilómetros de distancia, todos los eventos, todas las magnitudes están por debajo de 8%. Me corrijo, 100 kilómetros es por debajo de aproximadamente 5% de la gravedad. El efecto de la magnitud es evidente de estas figuras. En la medida que la magnitud disminuye, disminuye sensiblemente la aceleración del terreno. Notemos que a distancias muy cercanas de la fuente, 1 kilómetro, el evento de magnitud 5 tendría una aceleración del orden de 0.22, 0.23 g, mientras que el mayor evento de magnitud 8 tendría una aceleración de aproximadamente 0.5 g. La dispersión la ponemos de manifiesto en esta figura para un evento de magnitud 6,4 fallas transcurrentes. Aquí se ha graficado la media y la media más una desviación estándar y la media menos una desviación estándar. Notamos que agregarle una desviación estándar a la mediana tiene como resultado el multiplicar por aproximadamente 1,7, 1,8 veces la aceleración, mientras que reducir una desviación estándar equivale a multiplicar la mediana por un número aproximadamente igual a 0.6, 0.65. Ahora bien, la atenuación se pone de manifiesto no únicamente para la aceleración del terreno. En nuestra respuesta espectral, la aceleración del terreno es la aceleración para periodo igual 0. Estos modelos de atenuación se construyen para cualquier valor del periodo. En otras palabras, se estudia la atenuación de los espectros de respuesta o de sus valores espectrales con la distancia. Estos espectros, aquí estamos mostrando la aceleración espectral versus el periodo, corresponde a un terremoto de magnitud 7, a una falla transcurrente sobre roca con un buzamiento de 90 grados. Son el modelo propuesto por unos autores. Entonces notamos cómo el espectro a 1 kilómetro de distancia es sensiblemente mayor que a 20 kilómetros y esta a su vez mayor que a 50 kilómetros de distancia. Veamos una síntesis de lo que hemos visto hasta los momentos. Si de la información geológica conocemos que determinada falla puede experimentar una ruptura con una longitud máxima y conocemos también el ancho de ese plano de falla o la profundidad, en este caso por ser un plano de falla vertical, el cual es una información que proviene esencialmente de la sismología. Entonces nos preguntamos bien, si estamos a una distancia, por decir algo, 20 kilómetros de esa falla, ¿para qué espectros de respuesta o para qué movimientos vibratorios del terreno tenemos que diseñar nuestra estructura? La podemos responder de la siguiente manera: con la información de la longitud de ruptura o del área de ruptura podemos determinar la magnitud máxima que se puede generar si se rompiese todo ese plano, usando las expresiones que hemos visto previamente, que se suelen expresar ya sea en función de la longitud de la ruptura o otras se expresan en función del área de ruptura. Conocida la magnitud de ese terremoto, usando los modelos de atenuación podemos
determinar la aceleración espectral como una función del período. Esos modelos de atenuación que hemos examinado dependen entonces no solo de la magnitud, sino de la distancia al plano de falla, del tipo de mecanismo de dislocación y de la condición local, entre otros factores. De tal manera que usando esta información podemos construir el espectro de respuesta a una distancia dada, digamos 20 kilómetros de ese plano de falla, suponiendo que se rompa toda esa falla. Pero esta información es una información de carácter determinística, es decir, si ocurriese ese terremoto, podemos determinar el espectro de aceleraciones que nos permite diseñar o evaluar estructuras a determinada distancia. Pero no hemos dicho hasta los momentos cuáles son las probabilidades de que ocurra ese evento, de que se produzca esa dislocación, de que se rompa ese plano de falla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, a introducir el cálculo de las probabilidades para poderlas asignar a las magnitudes, así como a los valores espectrales. Apuntamos a poder decir cuál es la probabilidad de que ese espectro de respuesta que lo vamos a utilizar para diseñar estructuras sea excedido. La asignación de probabilidades en la amenaza sísmica y en los movimientos sísmicos pasa por determinar el número de terremotos que han ocurrido en el pasado y las magnitudes a las cuales se asignan esos terremotos. Eso se suele hacer por medio de los catálogos sísmicos, catálogos sismológicos, y que corresponden a un país o corresponden a una región específica donde queremos hacer el estudio de amenaza sísmica. Como un ejemplo vamos a mostrar información para todo el planeta tomada de las bases de datos que está en el portal del USGS. Supongamos que tenemos esta información de terremotos que han ocurrido de determinados rangos de magnitudes y expresados como un número de eventos por año. Es decir, entre las magnitudes 6 y 6,4 en todo el planeta ocurren en término medio 210 terremotos por año. En el rango de magnitud en el otro extremo, entre 8,5 y 8,9, ocurre en término medio 0,3 terremotos por año. Con esta información vamos a definir y a calcular el número de terremotos al año con magnitud mayor o igual a m. Y ese valor lo llamamos lambda. Lambda también es la tasa de excedencia de terremotos, la cual nos va a permitir posteriormente el cálculo de las probabilidades. De tal manera que en este caso el lambda asociado a la magnitud 6 sería el número total de terremotos en este catálogo con magnitud mayor o igual a 6. Sería 210 más 56 más 15 y así sucesivamente. Sumaríamos todos estos valores y obtendríamos 285,5. O sea que en el planeta ocurren 285,5 terremotos con magnitud mayor o igual a 6 en el año, en término medio. Supongamos que este cálculo lo hacemos para todas las magnitudes disponibles en nuestro catálogo, o sea 6, 6,5, 7, 7,5, 8 y 8,5, y llevamos eso a una figura. En vez de graficar lambda contra magnitud, graficamos logaritmo de lambda contra la magnitud y obtenemos un resultado como este. Observamos que los puntos están bastante bien alineados y es posible ajustar una recta de pendiente negativa para describir la ocurrencia de terremotos en el planeta. Esa recta es la siguiente: el logaritmo en base 10 de lambda es igual a 2,455 menos 1,19 m menos 6. Hemos puesto aquí la magnitud mínima 6. Es una manera usual de describir esta ecuación.
No estamos obligados a poner aquí ninguna magnitud mínima, pero es conveniente hacerlo. De tal manera que esta sería lo que se denomina la relación de recurrencia de terremotos en el planeta, y nos conecta entonces las magnitudes con el número de terremotos lambda que exceden cada magnitud. Veamos resultados de un cálculo de esta relación de recurrencia para Venezuela, hecho hace algún tiempo, pero que representa bastante bien la ocurrencia de los grandes terremotos en el planeta. Esto fue hecho con una base de datos de magnitudes desde 6,2 hasta 8, y la relación de recurrencia que encontraron los autores es el logaritmo en base 10 de lambda es 4,135 menos 0,806 la magnitud. En este caso se trabajó con magnitud ms. Si llevamos esto a una tabla y mostramos algunos valores característicos de las magnitudes, la más pequeña 6,2, luego 7 y luego 7,5, encontramos que en lambda el número de terremotos por año con magnitud mayor o igual a 6,2 es 0,137, con magnitud mayor o igual a 7 es 0,0311, y para 7,5 es el más pequeño todavía, 0,0123, obviamente más pequeño. Ahora bien, definimos el periodo de retorno como el inverso del número de terremotos. De tal manera que este periodo de retorno para la magnitud de 6,2 es de 7 años. Diríamos entonces que en término medio se esperaría que ocurriese un terremoto con magnitud mayor o igual 6,2 en 7 años. Para los mayores terremotos de 7,5 el periodo de retornos sería de 81 años. Esto con base a estas estadísticas de terremotos y procesamiento de la información hecho por los autores en este año de 1996. Aquí por cierto faltó el 1.